¿Alguna vez te has detenido a escuchar el silencioso eco de la ansiedad? No me refiero al pánico que grita, sino a ese susurro persistente, esa leve inquietud que aparece incluso cuando todo parece estar en calma. Es la tensión sutil en tus hombros, el nudo apretado en tu estómago que no se deshace, la mente que no para de analizar y anticipar, quitando la dulzura del presente. Si te reconoces en estas palabras, quiero que sepas que no estás solo. Millones de corazones, como el tuyo, sienten el peso de este compañero no deseado. Hemos aprendido a luchar contra la ansiedad, a silenciarla, a pretender que no existe. Pero, ¿y si esa batalla es precisamente lo que la mantiene viva? ¿Y si en lugar de ser una falla tuya, la ansiedad es una profunda invitación? Una mensajera, como la llamarían los antiguos sabios, que ha venido a revelarte una verdad esencial sobre tu propia naturaleza y tu relación con la vida. Hoy, en Buda Místico, no te ofreceremos remedios rápidos ni soluciones mágicas. Te invitamos a un viaje mucho más profundo, a desenterrar el único principio budista que, al ser comprendido no solo con la mente, sino con el corazón, tiene el poder de transformar radicalmente tu experiencia con la ansiedad. No se trata de eliminar cada pensamiento, sino de cambiar la tierra misma donde crecen. Este es un conocimiento milenario, destilado por aquellos que caminaron este sendero antes que nosotros, para liberarte de la prisión mental y despertar a una paz que siempre ha estado esperando en lo profundo de ti. Quédate con nosotros, porque esta sabiduría te mostrará el camino de regreso a tu propia serenidad. Permíteme llevarte a una historia que te ayudará a comprender la esencia de la ansiedad y el principio que la transforma. Había una vez un viajero llamado Kael. Kael vivía a orillas de un río poderoso y caudaloso. Cada mañana, Kael observaba las hojas, las ramas y la espuma que la corriente arrastraba sin cesar. Y cada día, Kael sentía una profunda ansiedad. Pensaba, si solo pudiera detener estas ramas, si el río dejara de fluir con tanta fuerza, entonces podría descansar. Podría sentirme seguro. Kael intentaba detener el río. Construía pequeñas presas con piedras, intentaba atrapar las ramas con sus manos. Pero la corriente siempre era más fuerte. Las presas se derrumbaban, las ramas se escapaban. La frustración y la ansiedad de Kael crecían con cada intento fallido. Se sentía agotado, impotente, y la idea de que el río seguiría fluyendo sin control lo aterrorizaba. No podía dormir, no podía disfrutar del sol. Su mente estaba fija en ese río implacable. Un día, un anciano monje, que había observado a Kael por mucho tiempo, se acercó. «Joven», dijo el monje con voz serena, «¿por qué luchas con el río?» Kael, con el rostro marcado por la preocupación, respondió: «Maestro, si no detengo esta corriente, siento que la vida me arrastrará. Quiero que las cosas sean estables, que no cambien, que estas ramas no pasen. Pero el río nunca para, y mi ansiedad crece sin fin». El maestro sonrió con compasión. «Lo que te causa sufrimiento, Kael, no es el río que fluye, sino tu resistencia a su fluir. La vida es como este río. Es cambio constante, impermanencia. Tú quieres que las cosas se queden quietas, que el paisaje no cambie, que las ramas no pasen. Pero el único constante en la vida es el cambio mismo. Aquí reside el único principio budista que transforma la ansiedad, la aceptación radical de la impermanencia, anicca. La ansiedad no es el cambio, es nuestra resistencia a él. Es el no quiero que esto cambie. El no puedo soportar que esto suceda, el quiero que sea diferente. Cuando intentamos detener la corriente del río de la vida, cuando luchamos contra la naturaleza efímera de todo lo que existe, creamos el nudo de la ansiedad. La verdadera paz no está en detener el río, sino en aprender a fluir con él. Clave 1. Dejar de luchar con la corriente. Kael, continuó el maestro.
La primera clave para aceptar la impermanencia es dejar de luchar con la corriente. Tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones son como las ramas y las hojas en el río. Si intentas detenerlas, solo te agotarás. En lugar de eso, observa el flujo sin apego. Nuestra mente, al sobrepensar, es como Cael intentando agarrar cada rama que pasa. Creemos que cada pensamiento ansioso es una verdad sólida, una amenaza real que debemos controlar. Nos identificamos con él, soy esta preocupación. Soy este miedo. Pero el budismo nos enseña que tú no eres tus pensamientos. Eres la vasta conciencia que los observa. La observación sin apego es sentarte en la orilla del río y simplemente ver cómo las ramas y las hojas, tus pensamientos y emociones, pasan. No saltas al río para atraparlas o empujarlas. No las juzgas como buenas o malas. Simplemente las observas, reconociendo su naturaleza pasajera. Ejercicio práctico. Te invito a practicar esto ahora mismo, por unos minutos. Encuentra una postura cómoda. Imagina que estás sentado a la orilla de un río. Permite que tus pensamientos surjan. No intentes controlarlos. Solo obsérvalos, como si fueran ramas, hojas, o cualquier cosa que el río de tu mente arrastra. Cuando un pensamiento te cause ansiedad, puedes etiquetarlo mentalmente: preocupación, recuerdo, miedo, juicio. Y luego, sin apegarte, sin aferrarte, permítele seguir su curso. Observa cómo esa rama se aleja río abajo. Cada vez que tu mente intente saltar al río y enredarse con una rama, gentilmente tráela de vuelta a la orilla. Vuelve a la posición del observador. Nota que el río sigue fluyendo, pero tú ya no estás en la corriente. Al practicar esto, Cael comenzó a sentir un alivio. Se dio cuenta de que el río seguía fluyendo, pero él ya no se sentía arrastrado. Los pensamientos seguían apareciendo, pero al no luchar contra ellos, perdían su poder para generarle ansiedad. Clave 2. El ancla del momento presente. Cael, dijo el maestro, cuando te sientes abrumado por el río, a veces necesitas una ancla. No para detener el río, sino para mantenerte firme en la orilla, sin importar cuán fuerte sea la corriente. Esa ancla es el momento presente. Nuestra ansiedad nos arrastra al pasado. ¿Qué error cometí? O al futuro. ¿Qué pasará? El río de nuestra mente fluye constantemente entre estas dos orillas. Pero la ansiedad nunca existe en el aquí y ahora. Existe en el sí solo. O en el ¿qué tal si? El momento presente es el único punto de estabilidad en el flujo constante de la impermanencia. Es como un guijarro sólido en la arena de la orilla del río. Siempre está ahí. No se mueve. Los monjes nos enseñan a anclar nuestra atención en este guijarro. Ejercicio práctico: el ancla del guijarro. Cuando sientas que la ansiedad te arrastra, busca un guijarro en tu momento presente. El más accesible es tu respiración. Siente el aire entrar y salir de tu cuerpo. No cambies tu respiración, solo obsérvala, nota cómo se expande tu abdomen, cómo el aire roza tus fosas nasales. Si la mente aún divaga, expande tu ancla a otros guijarros del presente. Escucha los sonidos que te rodean, sin juzgarlos, sin identificarlos. Solo escucha la vibración pura, el zumbido del ambiente, un coche que pasa, el canto de un pájaro. Siente tus pies sobre el suelo, siente la ropa sobre tu piel, siente la temperatura del aire en tu piel. Si abres los ojos, mira sin enfocar, sin etiquetar. Solo percibe colores y formas. Cada vez que el viento del sobrepensamiento intente levantarte del guijarro, gentilmente, con compasión, regresa tu atención a la respiración, al sonido, a las sensaciones físicas. Estás practicando el arte de anclarte en el único momento real. Cael aprendió que no necesitaba detener el río, necesitaba anclarse a sí mismo en la orilla. Al anclarse en el presente, la corriente de pensamientos no tenía el mismo poder para arrastrarlo. El guijarro le daba estabilidad.
Clave 3. El abrazo al río. Finalmente, Kael, dijo el maestro. La tercera clave es la más profunda. Abrazar el río. Tu ansiedad no es un enemigo que deba ser aniquilado, sino una parte de la vida que necesita ser comprendida y acogida con compasión. A menudo, cuando sentimos ansiedad, nos volvemos contra nosotros mismos. Nos juzgamos por sentirla. No debería sentir esto. Soy débil. Esta lucha interna, esta falta de compasión hacia nuestra propia experiencia, es lo que más nos agota. Es como si Kael no solo luchara contra el río, sino que también se golpeara a sí mismo por sentir miedo al río. El budismo nos enseña metta, amor benevolente, que comienza por uno mismo. La ansiedad se manifiesta no solo en la mente, sino también en el cuerpo, un corazón acelerado, un nudo en el estómago, tensión. Estas son las olas del río golpeando tu bote. En lugar de ignorarlas o desear que desaparezcan, la compasión nos invita a escucharlas, a sentirlas y a acogerlas con ternura. Ejercicio práctico. El abrazo compasivo. Cuando la ansiedad se manifieste en tu cuerpo o mente, nótala. Pon una mano en tu pecho o abdomen, un gesto de autoconsuelo. Con una respiración suave, di mentalmente o en voz baja. Te veo, ansiedad. No necesito luchar contigo. Siento lo que sientes. Estoy aquí contigo. Que pueda estar libre de sufrimiento. Que pueda encontrar la paz en este momento. No intentes cambiar la sensación. Solo permítele estar allí, acogida por tu compasión. Al hacer esto, le quitas el poder de ser una amenaza y la transformas en una experiencia que puedes observar y, eventualmente, soltar. El río sigue fluyendo, pero tú ya no lo ves como una amenaza, sino como parte de la naturaleza. Kael, al practicar esto, se dio cuenta de que, cuando abrazaba su propia ansiedad con compasión, la energía de la resistencia se disolvía. La ansiedad seguía siendo una ola en el río, pero ya no le causaba el mismo sufrimiento. Se transformaba en una señal, una parte de su experiencia que podía ser vista y liberada. El maestro miró a Kael con amor. Kael, has comprendido. El río de la vida siempre fluirá. La ansiedad, como las ramas y el sedimento, es parte de ese flujo. El único principio que transforma la ansiedad es la aceptación radical de la impermanencia. Y las claves que te di son las formas prácticas de vivir esa aceptación. No se trata de detener el río, sino de dejar de luchar con él. Observación sin apego. De anclarte firmemente en la orilla del presente. Respiración y sentidos. Y de abrazar con compasión todo lo que el río trae, aceptación de la experiencia. Al hacerlo, tu mente ya no se siente arrastrada. Encuentras la paz no a pesar del flujo, sino en el corazón del flujo mismo. La ansiedad no es un enemigo, es una invitación a la sabiduría. Es una señal para que regreses a casa, al presente, a la conciencia que observa y ama. ¿Cuál de estas claves resonó más contigo hoy? ¿Cuál te atreverás a practicar ahora mismo para sentir el efecto de la calma? Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Tu camino puede iluminar el de otros. Si este mensaje ha transformado tu perspectiva y te ha ofrecido una luz en el camino, por favor, dale me gusta a este video. Y si deseas seguir cultivando una vida de mayor sabiduría y serenidad, activa la campanita. Juntos, continuaremos explorando el camino hacia la liberación mental y la paz duradera.